Vamos a hablar de estos dos personajes, pero desde la narrativa como ellos mismos se están describiendo, porque el pensamiento crítico es un método de lectura en donde leemos un hecho desde diferentes enfoques. Entonces, vamos a coger tres párrafos de cada uno de los libros y vamos a ver cómo cada uno narra una misma situación y cómo solo comparando estos dos libros ya estamos haciendo un gran ejercicio no solamente crítico sino metacognitivo. Lo metacognitivo tiene que ver con el proceso de autorregulación de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento. Nos hacemos conscientes de la forma como aprendemos. Vamos a empezar con el libro de Uribe, porque Uribe tiene unos párrafos totalmente interesantes para analizar. Y acá se van a dar cuenta ustedes que a través del pensamiento crítico podemos encontrar muchas cosas interesantes. Miren pues este párrafo que les voy a compartir. Dice Uribe en la página número 33. Miren pues, la venganza no resuelve nada y la violencia en Colombia no puede ser interpretada en términos morales como una confrontación entre el bien y el mal. Por el contrario, la violencia hunde sus raíces en problemas sociopolíticos complejos. La pobreza, la falta de educación, las ideologías obsoletas, la desigualdad social, las falencias del Estado, el flagelo del narcotráfico, entre otros, han conllevado que en 2 siglos de vida republicana el país solo haya tenido 47 años de paz. Como es obvio, ninguno de estos factores justifica la violencia, pero sí constituyen el telón de fondo de esta larga cadena de tragedias que ha golpeado a tantos colombianos. La violencia no desaparecerá por el hecho de expresar nuestra frustración y dolor. Debemos conocer las causas que generan cada uno de estos problemas, trabajar para construir un consenso en torno a su solución y tener la fortaleza y la sabiduría para actuar. ¿En serio a ustedes les parece que Uribe actúa así como escribe? O sea, ¿ustedes qué piensan de este párrafo de la autobiografía de Uribe? Es un discurso pacifista, es un discurso filántropo. Él dice que la venganza no resuelve, pero él está vengando la muerte de su padre hace 40 años. Entonces, como dicen en la lingüística y en la pragmática, una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Yo puedo decir aquí cosas muy bonitas. Uy, no, el enfoque de género es muy interesante, me encantan las inclusiones, me gusta la discriminación positiva, y yo puedo llegar a mi casa y maltratar a mis familiares mujeres. Entonces, una autobiografía es el discurso más engañoso que hay, porque en una autobiografía yo cuento mi vida, pero yo la cuento desde sesgos, porque yo quiero que la gente sepa lo mejor de mí. Yo decía en estos días que hay 3 tipos de uribismo: el uribismo de la extrema derecha, el uribismo hipócrita y el uribismo inconsciente. El uribismo de la extrema derecha son los paramilitares, el uribismo hipócrita es este, y el uribismo inconsciente
es el que vota por Uribe o por el títere de Uribe porque Petro nos va a volver como Venezuela. O sea, es el uribismo inconsciente. ¿Se acuerdan de Fernando Londoño? Que inventó unas teorías conspirativas sobre Petro. O sea, que Petro tuvo que ver con ese líder social, pues que Petro mandó a matar al líder social que estaba en la campaña de Fico. Que eso lo escuchamos en el programa radial La Hora de la Verdad. Eso es algo muy propio de la extrema derecha y también de la extrema izquierda. O sea, son ideas alucinantes, exageradas, fanáticas. Pero, salvo que tenga rabia, Uribe es un tipo muy inteligente y casi siempre sabe controlar sus emociones. Y por eso, si este párrafo lo hubiera escrito Petro o lo hubiera escrito Antanas Mockus, uno no dudaría que así piensan Petro y Antanas Mockus. Pero Uribe no piensa así. Pero Uribe sabe que desde la hegemonía hay que aparentar que piensa así. Y habrá gente que le crea a Uribe y dice, no, sí, es que Uribe es muy pacífico. No, Uribe no le gusta la violencia. Uribe no es vengativo. Pero miren ustedes la distancia entre la retórica y la realidad. Pero es que están muy convencidos, o sea, estuvo muy convencidos de eso, porque era todo un entorno enfocado en apoyar esta pues cara que se mostraba del hombre. Entonces, si a uno, pues digo, la mayoría de la gente en Colombia vive de los medios de comunicación principales que son Caracol y RCN, y de ahí es de donde obtienen como su forma de pensar. Si todo el tiempo le están diciendo que la persona es buena por esos medios y aparte se hace una autobiografía que dice que es bueno, yo creo que se termina como comiendo ese cuento al final. O sea, si todo el entorno demuestra eso, ¿cómo hacer para creer que no cuando las personas como Ariel Ávila, como Daniel Coronel, Carolina Sanín, toda esta gente están es como ocultos allá en un ladito? Entonces es como difícil y yo creo que por eso comprendo de cierta forma algunos periodistas que pues ese país está muy, muy lleno de ignorancia, por decirlo de alguna forma, y no porque la gente quiera ser tarada ni nada por el estilo, sino porque es que hay muchos sectores del país donde no llega sino eso. Y por eso lo llamamos el uribismo inconsciente. Que yo me atrevo a decir que la mayoría de uribistas es gente buena. O sea, es gente buena, pero inconsciente, poco estudiada, poco leída, sin desarrollo de pensamiento crítico. Y no es el uribista promedio, es el colombiano promedio. Porque también hay mucha gente que sigue a Petro que es inconsciente y que no es muy leída y que no tiene cierto desarrollo del pensamiento crítico. Y eso se está viendo horrible en este momento en redes sociales, o sea, ya uno hasta le da vergüenza a los petristas, saliendo con un montón de tiros bien extraños en Twitter y en redes sociales, que uno termina pensando como, esto se va a volver otra doctrina similar a esto, ¿dónde está saliendo esta gente tan salida de contexto? Son bodegas, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Lo que pasó con JP Hernández, el youtuber, cuando él decidió votar en primera vuelta por Rodolfo Hernández, cuando el rival más fuerte de Petro era Federico Gutiérrez y no Rodolfo. Lo insultaron, lo amenazaron de muerte, su abuela tuvo que cambiar de residencia y fueron seguidores de Gustavo Petro, no fueron seguidores de Uribe ni de otro, fueron seguidores de Petro. Entonces, entre 11.200.000 personas, también hay mucha gente fanática y letrada. Y por eso digo yo que hay que tener cuidado, porque el petrismo todavía no existe, pero con esta gente fanática podría llegar a existir. Voy a leerles el párrafo de Petro, porque acá quiero que comparemos un poco con este tema de Uribe. O sea, ¿qué tan creíble es lo que dice aquí el señor Gustavo Petro? Dice Gustavo Petro en la página 47 de su autobiografía: Pío V Jaimes
me entregó los documentos donde se resumía la conferencia del M-19, que no era otra cosa que el equivalente a un congreso de un partido político. En esta deliberación relativamente democrática de los integrantes del grupo estaban plasmadas las conductas políticas, las líneas teóricas y de acción del movimiento, hasta que se reuniera la próxima conferencia. Se trataba de la quinta conferencia. Lo primero que me sorprendió fue que estaba muy bien editada y había un cuidado formal en la publicación. Eso quería decir que en la sección de comunicaciones del M-19 había gente muy capaz. El documento me encantó. El M-19 articulaba los planteamientos socialistas de la izquierda tradicional de la época, pero iba mucho más allá para proponer algo que sigue pareciendo obvio, pero que no lo es tanto: una democracia real para Colombia. Esa discusión entre socialismo y democracia recorrió todo el siglo XX, pues con la aparición del mundo soviético se socavó la idea democrática, incluso desoyendo a quienes habían creado esas teorías. La eliminación de la libertad individual marcó el fin del concepto democrático, que era un bien muy querido por las luchas obreras del mundo. Y en esta discusión, un tanto alejada de los centros del mundo, en un país llamado Colombia, el M-19 apostaba por la democracia, porque ese fue siempre el objetivo. Era un proyecto democrático y así comenzó a denominarse la búsqueda de una alternativa para Colombia. Esta era una concepción completamente diferente a la del ELN, las FARC, el Partido Comunista o los diversos grupos de izquierda universitaria, que entablaban un diálogo con modelos como el soviético, el cubano o el chino, mientras que nosotros pensábamos en un proyecto propio, nacionalista y democrático. Yo tengo 3 cosas para decir sobre este párrafo de Gustavo Petro. Lo primero, la palabra democracia, que se vuelve concepto, es una palabra muy vaga, porque lo que para Uribe es seguridad democrática, para Petro puede ser terrorismo de Estado. Para Uribe los 6.402 falsos positivos son horrendos, y eso no tiene nada que ver con su seguridad democrática. Entonces, cada gobernante, cada político o politiquero acomoda la democracia a su conveniencia. Voy a mencionarles nomás 3 autores rápidos que también profundizan el concepto de democracia: Estanislao Zuleta, Giovanni Sartori y Norberto Bobbio. ¿Por qué cito esos 3 autores? Porque los 3 tienen un concepto de democracia que riñe con lo que plantea aquí en su autobiografía Gustavo Petro. Porque los 3 coinciden en que la democracia jamás se obtiene por métodos violentos. Y el M-19, si bien era una guerrilla muy querida, y si bien no seguía los modelos chinos, soviéticos y cubanos, era una guerrilla nacionalista y bolivariana, no quiere decir que por eso era una guerrilla democrática en los términos que definen la democracia Estanislao Zuleta, Giovanni Sartori y Norberto Bobbio. Entonces yo aquí difiero con Petro en llamar eso democracia, al menos de esos 3 autores. Ahora, si lo llamamos desde el poder popular, el M-19 sí tenía algo de democracia, porque se puede comprobar historiográficamente que de las 4 guerrillas más numerosas y más representativas de Colombia, el M-19 era la guerrilla más querida por el pueblo. Entonces, yo diría que no es que fuera la guerrilla democrática o que buscara la democracia, que de pronto sí la buscaba, pero con un método violento, es decir, por la fuerza, es muy difícil justificar la democracia. Es más fácil justificar la democracia con la hegemonía, así como lo está haciendo el pacto histórico, que se monta al poder con votos. Si el pacto histórico se monta al poder
matando a Iván Duque con una guerrilla como el M-19, eso no tendría legitimidad porque sería vías de fuerza, no vías hegemónicas, para no llamarlas democráticas. La Revolución Francesa fue por la fuerza, la independencia de España fue por la fuerza. Por eso, en un libro que escribí en el 2019 refuto la idea de la independencia. O sea, Colombia se independizó de España, pero empezó a depender del Imperio Británico. O sea, la independencia es una farsa. Colombia depende del Imperio de Estados Unidos. Venezuela depende del Imperio de Rusia y de China. Como lo hablábamos con la compañera venezolana Amanda Urdaneta la clase pasada. Entonces, yo acá entiendo lo que quiere decir Gustavo Petro. O sea, él en este párrafo quiere hacernos creer que el M-19 era una guerrilla totalmente democrática, y eso no es cierto. O sea, el M-19 era una guerrilla muy querida. Vea, era tan querida la guerrilla del M-19 que miren ustedes, hace como un mes que miramos los votos que sacó Navarro Wolf, el primer candidato guerrillero que había dejado las armas hace un año, y el tipo sacó más de 700.000 votos. Timochenko nunca en la miserable vida va a sacar más de 700.000 votos, ni siquiera más de 100.000 votos. Es más, ni siquiera más de 50.000 votos. Miren en este momento el caos en el que se encuentra el Partido de los Comunes, que renunció un montón de gente por autoritarismo, porque no es fácil dejar de ser guerrillero y volverse demócrata. Entonces, esa es la única objeción grande que tengo, pero tengo dos comentarios más sobre este párrafo de Gustavo Petro. Él habla de la quinta conferencia, y esa fue la razón principal por la que él se metió a la guerrilla del M-19. Pero él tenía otra razón para meterse a esa guerrilla, que a él lo estaban persiguiendo como líder social y como concejal. Entonces él se blindó metiéndose también a la guerrilla. Pero él no se metió ni a las FARC, ni al EPL, ni al ELN, porque él no encontraba esa química intelectual con ellos, porque él no tenía simpatía grande por el marxismo, pero sí tenía gran simpatía por Simón Bolívar, otro héroe bastante cuestionable, por la idea de una democracia nacionalista, por lo que llamarían una socialdemocracia, no un socialismo, sino una socialdemocracia. Y lo último que iba a decirles de este párrafo es ver que el M-19 tenía un papel muy diferente a lo que sería cualquier guerrilla en la Guerra Fría. Porque miren, la Guerra Fría es internacional. La Guerra Fría no es una guerra civil, es una guerra internacional. Entonces, si el M-19 no era un brazo armado de la Unión Soviética y sus 15 repúblicas, más sus repúblicas satélites, si el M-19 no era un brazo armado de la China maoísta, y si el M-19 no era un brazo armado de Fidel Castro y de la dictadura cubana, entonces el M-19 no representaba gran peligro para Estados Unidos, solo era un peligro para el régimen que estaba montado en el poder. Pero el M-19 es la primera guerrilla que empieza a secuestrar, pero ellos entienden el secuestro de una manera distinta. Ellos dicen que es una retención de impuesto al más rico que sea corrupto, porque ellos dicen que cuando secuestran a un rico que le roba al pueblo colombiano, los Char, con complicidad de Duque, se robaron 70.000 millones de las TIC para los niños. Unos congresistas y unos funcionarios del gobierno de Duque están paseando en este momento de cuenta de 500.000 millones que se robaron de La Paz. No fue que hicieron trizas a La Paz, bueno, sí le hicieron trizas, pero se robaron dinero que era para las víctimas del proceso de paz en La Habana. Entonces, se robaron cifras que unidas son un dineral.
el M-19 secuestraba a ese tipo de personas. O sea, ellos secuestraban a narcotraficantes, a terratenientes o a gente que ellos supieran que tuvieron algún escándalo de corrupción. Por eso, buena parte del pueblo veía al M-19 como una guerrilla justiciera, como una guerrilla robinhoodesca, porque ellos llegaban y asaltaban los supermercados, los grandes supermercados, y se iban a las veredas y a los pueblos pobres, a los barrios pobres, a repartir mercado. Secuestraban a los politiqueros que tenían escándalos de corrupción. Ellos decían, eso no es un secuestro, eso es una retención, y esto es quitarle al ladrón para devolverle al pueblo. Desde ahí yo explico por qué Navarro Wolf, con apenas un año de haber dejado las armas, saca más de 700.000 votos en una época en donde no había tanto votante. Estamos hablando de hace 32 años. Entonces, esa votación de Navarro Wolf es comparable con la que sacó Fico para un tercer puesto en ese 1990. Entonces, ya para redondear esta parte y pasar a la tercera, noto que en ambas autobiografías hay estrategias retóricas que no se corresponden directamente con la realidad, porque un grupo armado, por más que sea muy querido por el pueblo, sea guerrillero, sea paramilitar o lo que sea, un grupo armado jamás va a cumplir con todos los criterios de la democracia, porque gran parte del pueblo no está de acuerdo con usar las armas, salvo que sean armas usadas por el Estado, que ahí está la hipocresía, que le llaman terroristas a los guerrilleros, a los paramilitares y a los narcos, pero no le llaman terroristas a los policías y a los militares, que también son terroristas, así sean terroristas legales, porque el terrorismo no solamente es ilegal, el terrorismo es la doctrina del miedo, y con los 6.402 falsos positivos mucha gente le cogió miedo a las fuerzas militares. Entonces el terrorismo también es legal, por eso también hay terrorismo de Estado, ejecuciones extrajudiciales como los falsos positivos, mal llamados falsos positivos. Entonces, hay que comparar lo que dicen estos dos señores con lo que dicen otras fuentes, porque el M-19 puede que buscara un fin democrático un tanto diferente al de otras guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL, pero el M-19 utilizaba la fuerza más que la hegemonía, y según este párrafo pareciera que el M-19 usaba más la hegemonía que la fuerza, y no es así. Y respecto al párrafo de Uribe, pareciera que Uribe fuera el presidente más democrático de la historia de Colombia. O sea, parece que estuviéramos leyendo a Carlos R. Restrepo, que fue un presidente pues, que no tuvo mucho escándalo de violencia de Estado, o parece que estuviéramos escuchando a Alfonso López Pumarejo, otro que no tuvo escándalos de violencia de terrorismo de Estado, o parece que estuviéramos escuchando a Jorge Eliezer Gaitán, que si bien no fue presidente, era un hombre que siempre defendía las ideas pacíficas, pero bien argumentadas y pasionales. Entonces, el pensamiento crítico es la posibilidad que tenemos de tomar distancia de esta retórica autobiográfica, y ya ustedes sacarán sus conclusiones, pero yo sí noto una diferencia entre ambos párrafos, y además porque fueron escogidos al azar. El párrafo de Uribe es más conceptual, es más pacifista. O sea, yo siento que estoy leyendo a Mahatma Gandhi o a Martin Luther King Jr., a Nelson Mandela. Yo siento que estoy leyendo al padre Francisco de Rux y que no estoy leyendo a Uribe. Y cuando leo este párrafo de Gustavo Petro, yo siento que el M-19 no fue una guerrilla, sino que fue un partido político democrático y pacífico. Entonces miren, no hay que dejarse engañar ni del uno ni del otro. Hay que poner el ojo crítico a ambos, así hayamos votado por el uno o hayamos votado por el otro, porque el pensamiento crítico casi que nos obliga a tomar distancia hasta de nuestra familia, hasta de nuestra pareja. O sea, si nuestra pareja
nos escribe una carta de amor engañosa, también hay que denunciarla con pensamiento crítico. No, mi amor, tú no me amas, o tú no me amas como estás diciendo en la carta, o esto es demagogia, o esto es un sofisma, o esto es un paralogismo. Entonces, hasta una carta de amor hay que meterle también pensamiento crítico. Y la última conclusión que les quiero compartir, ya para que pasemos a la tercera parte de la clase, es reconocer la importancia que tiene la teoría del lingüista Oswald Ducrot sobre la teoría de la presuposición, que me encantaría que la estudien. Es una teoría lógico-semántica y lingüística muy interesante, y es: una cosa es el decir y otra cosa es el hacer, y una cosa es lo que se presupone y otra cosa es lo que es. Entonces no podemos presuponer que una guerrilla sea 100% democrática, jamás, ni un grupo paramilitar tampoco, pero tampoco podemos presuponer que el presidente más belicoso al lado de Simón Bolívar, si ustedes no lo saben, los dos presidentes más sangrientos que ha tenido Colombia de los 60 son Bolívar y Uribe. Los que más gente han matado, los que más muertos dejaron fueron Simón Bolívar y Uribe, y curiosamente de los más idolatrados. Es paradójico, pero las cifras no mienten. Ni Miguel Abadía Méndez, ni Guillermo León Valencia, ni Turbay Ayala, ninguno fue tan genocida como Uribe y como Simón Bolívar. Entonces, y eso, reto al que no esté de acuerdo conmigo a que me demuestre que no es así, porque es que 6.402 falsos positivos es una cifra aterradora, muy aterradora, al lado de los 2.000 de la masacre de las bananeras. Y el genocidio de la Unión Patriótica fue repartido entre 3 gobiernos, entonces definitivamente sí fueron los gobiernos más sangrientos, el de Uribe y el de Bolívar.